Dios bendiga, hermano, Dios le bendiga. Una vez más, su hermano Alfredo, la luz de la palabra, hermano, para compartir las enseñanzas del Señor. Pidiéndole al Señor que nos ayude en cada tema, en que Él nos inquieta, para compartirlo con su pueblo y con todo aquel que desee, hermano, conocer y aprender más del Señor. La carta de Urías, hermano, una sentencia de muerte. La carta de Urías, una sentencia de muerte, hermano. Vamos a ver, hermano, el final trágico de este hombre, que por sus cualidades y actitudes nos damos cuenta, hermano, que era un hombre de carácter. Era un hombre de integridad, hermano. Alguien, hermano, que conocía y entendía lo que era, hermano, la fidelidad. Y en segunda de Samuel, capítulo 11, es donde vamos a estar tomando, hermano, como referencia la enseñanza de hoy, hermano. La carta de Urías, una sentencia de muerte. Y en el versículo 1 del capítulo 11 de segunda de Samuel dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Tome esto en cuenta, David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. El Señor añada bendiciones a su palabra y nos ayude, hermano, a explicarla. La carta de Urías, hermano, una sentencia de muerte. Hermano, sobre este personaje, Urías, aprendemos muchas cosas, hermano. Y es lamentable, hermano, ver el final de personas así como Urías. Hermano, gente que portan esencia del reino, gente fieles al Señor, gente temerosa del Señor, gente preocupada, hermano, por la cosa del Señor. Y lo vemos en este hombre, hermano, que aunque este hombre no era israelita, no era judío, pero tenía descendencia. Tenía descendencia, según lo vamos a ver, según las escrituras, hermano. Y el nombre de Urías, hermano, viene del hebreo, Urías, que significa Jehová es mi luz. Oiga el significado de este hombre, hermano. Y por la actitud de este hombre vemos que él le hacía honor a su nombre. Y vemos que luego el Señor, hermano, no permitió, hermano, que la dignidad, hermano, que la fidelidad de este hombre sea pisoteada, hermano, por el desliz y el desenfreno lascívico y lujurioso de un rey, hermano, que en ese momento no estaba en sintonía con el Espíritu de Dios. Era un rey que, por dejarse llevar de la avaricia de sus ojos, hermano, se cegó completamente y se desvió totalmente del temor del Señor. Y eso lo vamos a ver, hermano, que David estaba vuelto un monstruo en ese momento, y la carne estaba gobernando a este hombre que la Biblia llama que era como conforme al corazón de Dios, y cometió una reacción de cadena pecaminosa, hermano, que llevó a la muerte de un hombre, hermano, con la categoría de Urías. Y hoy en día eso está sucediendo, hermano. Hoy en día está sucediendo donde usted
carga con su misma sentencia. Usted mismo es el mensajero de su sentencia hoy en día. Urías era hitita, hermano. Este pueblo era descendiente de Het, el segundo hijo de Canaán. En Génesis 10:15 usted lo puede encontrar. Debido a que los hititas descendían de Canaán, hijo de Noé, Can, el cual él maldijo. Recuérdense, por la deshonra que hizo Can, fue maldecido. De ahí desciende Canaán, y de Canaán descienden los hititas. Y por ende arrastraban con una maldición de parte del Señor. Génesis 9, por la altura del 25 en adelante, usted lo puede encontrar esto, hermano. Y aunque Urías descendía de este linaje, hermano, luego vemos la transformación de este hombre. Por sus actitudes y sus acciones nos podemos dar cuenta que Urías estaba convertido al Señor, hermano. La religión de estos pueblos era la misma religión de los pueblos paganos, los pueblos cananeos. Esto queda claro por el cual Esaú, recuerden, nieto de Abraham, hijo de Isaac, se casó, hermano, con mujeres hititas, y la Biblia dice que eran amargura de espíritu, hermano, para Isaac y Rebeca. Al haberse casado con estas mujeres. Esta ciudad era, hermano, una de las 7 ciudades que debían de ser dadas por completo, hermano, a la destrucción. Deuteronomio 7, versículo 1 y 2, le habla de esto. Pero vemos, hermano, la convicción que tenía este hombre y la conversión al yavismo, que se había convertido a Yahvé, este señor llamado Urías, hermano, que después que me puse a estudiar este personaje, hermano, verdaderamente que ha impactado mi vida, este hombre. Vemos su conversión que fue tan evidente en la vida de Urías, hermano, y la fe de este hombre, que se ven, hermano, en la justicia y el compromiso que él tenía. No tanto con el rey, sino con aquel que estaba ministrando las cosas del reino. Hermano. Urías era uno del grupo selecto de David, de los hombres fieles de confianza de David. Escuche esto. Que para ser, David venía, hermano, de muchas traiciones, de la persecución con Saúl y de tener su vida constantemente en el peligro y de ser traicionado. Y David tenía este hombre dentro del círculo de los hombres que eran de su confianza. Que era de su confianza. Y aún así, David tuvo, hermano, el coraje de traicionar a este hombre y de la manera que lo traicionó, hermano. Haciéndole cargar con su propia sentencia de muerte y siendo su verdugo, su asesino. Y así es, hermano. Muchas veces no recibimos, hermano, el fruto de nuestras buenas acciones y de nuestra fidelidad y de la confianza que le brindamos a otra persona, hermano. No recibimos el fruto, recibimos todo lo contrario. En el versículo 8, hermano, podemos ver algo. En el versículo 8 podemos ver algo. Dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. Mire lo que hace David, hermano. Mire lo que hace David. Nos damos cuenta que este hombre no buscaba, hermano, presente ni favor del rey. No buscaba favores de los hombres, hermano. Ni exigía nada, hermano, por el servicio que prestaba al Señor. Y eso es muy importante, hermano. Cuando el hombre de Dios, hermano, hace la cosa por amor al Señor y no por los halagos, los aplausos, ni por las posiciones que pueda adquirir, hermano, ni por los beneficios ya sean materiales que pueda adquirir en cuanto a la posición que está ejerciendo. Y no comprometerse, hermano. No estar aceptando dádivas, hermano, para quebrantar, hermano, su fidelidad al Señor.
David lo manda a su casa, según el versículo 8, y que se lave su pie. Y le fue enviado presente. Pero ¿qué pasa? Que en el versículo 9 dice, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Él no descendió a su casa, él sabía el compromiso que tenía, hermano. Él sabía el compromiso que tenía, hermano, y sabía que los demás estaban en el campo de batalla, hermano, y él mantuvo su lealtad al rey, su fidelidad. Mostró responsabilidad, hermano, y compromiso. Él no fue a su casa. Él no fue a su casa. Él se quedó durmiendo a la puerta de la entrada de la casa real, al cuidado de su señor, al cuidado de su rey, al cuidado de las cosas del Señor, hermano. Lo dice el versículo 9. La integridad en el versículo 11 y la firmeza de Urías son confirmadas en este verso, hermano. Oiga lo que dice el 11. Y Urías respondió a David, el arca es Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oigan, hermano, las palabras de este hombre y el carácter de este hombre, la integridad y la fidelidad de este hombre. A pesar de la insistencia de David y su aparente gratitud hacia Urías, queriendo tapar su pecado, porque David estaba buscando tapar su embarre que había hecho, Urías permaneció firme, hermano, y mostró su fidelidad inquebrantable, hermano, a su rey. Y David, a pesar de las acciones y de la actitud de Urías, de la integridad y de la firmeza en su fidelidad hacia él, que le estaba mostrando Urías, hermano, no se mutó, hermano, no se conmovió con las acciones que este hombre le estaba mostrando, y siguió al traste, hermano, con su maldad, con su malicia. Y en un acto de desesperación, hermano, en un acto de desesperación del rey David, ya habiendo agotado todo, habiendo agotado todos los recursos, con acciones hipócritas, obrando de manera hipócrita y con su falsa humildad, hermano, tratando de convencer a Urías, hermano, de ir a limpiar el desastre que él había hecho, porque él quería que él se vaya y se acueste con su mujer, para así poder justificar el embarazo de Betsabé, que él lo había ocasionado, pero él estaba buscando a alguien, hermano, que cargara con su muerto. ¿Te estoy oyendo? Pero Urías seguía firme y fiel. Pero David entró en un estado de desesperación. La condición espiritual de David, hermano, la podemos ver cuando leemos el primer verso, verso 1. Aconteció al año siguiente, oiga lo que dice. Aconteció al año siguiente. Oiga esto. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, era tiempo de David estar en el campo de batalla, dándole apoyo moral y espiritual al ejército. David se quedó. En tiempo de guerra, él se quedó ocioso. Él se quedó recreándose en el palacio. Y envió a Joab, hermano, y con todos los cielos, y con todo Israel, lo envió a la guerra. Pero él se quedó en el palacio. Se quedó en Jerusalén. Tú tienes que ver que ahí la Biblia nos está mostrando la condición espiritual en la que se encontraba David. Desocupó sus quehaceres. No estaba cumpliendo con su rol. Y se quedó ocioso. En tiempo de guerra, bajo la guardia. Porque no hay nadie aparte de Dios y el enemigo de la justicia, Satanás, sabe nuestra condición espiritual.
y usted sabe su condición espiritual. Y en ese momento es cuando más tenemos que buscar al Señor. Cubrirnos bajo la misericordia del Señor. Cuando estamos débiles, cuando sabemos que nuestras defensas están en el suelo, cuando sabemos que somos vulnerables a los ataques del enemigo, cuando sabemos que es cuando el enemigo más trata de derribarnos en nuestros momentos de debilidad. Pero David se quedó en el palacio en tiempo de guerra. Se quedó en el palacio. Y nos damos cuenta en los siguientes versos, hermano. Y nos va a mostrar la Biblia, hermano, la bajeza, el desastre, el deterioro espiritual que había en David. Porque para que una gente, hermano, llegara al nivel de maldad que llegó David y de atrocidad que hizo David, había que estar bien divorciado de la presencia del Señor, hermano. David estaba lejos espiritualmente del Señor. Estaba apagado. Porque las acciones de Urías, vuelvo y le repito, debieron despertar en David la conciencia. Decir, no, pero espérate, wow, este hombre, a pesar de la maldad que yo estoy haciendo, este hombre sigue inocente y actuando, hermano, sin malicia, sin maldad. Pero David, hermano, estaba muy lejos de la presencia del Señor. Y desesperado por ocultar su pecado, hermano. Él estaba dispuesto a lo que sea. David estaba dispuesto a lo que sea, hermano, para tapar, hermano, el embarre que él había hecho. Pero como nada se puede ocultar delante de la presencia del Señor y la balanza del Señor es justa, y los hombres van a cosechar de los que siembran, más adelante vemos, hermano, que Dios saca a la luz el pecado de David. Y este hombre cometió una de las acciones más bajas, una de las acciones más bajas y despiadadas que nos muestra la Biblia, hermano. Y que mancharían, hermano, su reinado. Y traerían al traste un desastre en su familia. En todo el linaje de David, hermano. En todo el linaje de David lo vemos, hermano. Vemos que su propio hijo Absalón lo persigue para matarlo. Absalón mata a su hermano. Un hermano viola a su hermana. Y así sucesivamente, y Dios se lo dice, la espada no se apartará de tu casa. Y vinieron, hermano, una reacción en cadena de muchas situaciones difíciles y destructivas para la casa de David por causa de este pecado. Por causa de este pecado. David premeditó este pecado, hermano, y eso es un peligro imperdonable delante del Señor. David orquestó, hermano, la muerte de Urías. Él diseñó el plan de cómo eliminar a quien le había sido fiel, hermano. Un hombre leal, obediente, sincero, para hacerlo caer, hermano, en las manos de impíos, hermano. Y obrar de esta manera tan deshonesta como obró el rey David, hermano. El versículo 14 dice, hermano, pero vamos a leer desde el 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Miren la obediencia de este hombre, hermano. Miren la obediencia de este hombre. En el 13 dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, hermano. Mire, lo embriagó, lo emborrachó, lo puso vulnerable, hermano. Lo vulnerabilizó para así poder llevar a cabo sin ningún estorbo y objeción de Urías y llevarlo a la guillotina, hermano. Pero aún así este hombre, fuera de su juicio cabal, hermano, se mantuvo fiel en obediencia a David. La carta de Urías, una sentencia de muerte. El versículo 14 dice, venida la mañana
escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías, hermano. Su propia sentencia de muerte, él hizo que él la cargara, hermano. Oiga, que él cargara su propio veredicto para terminar con su vida. Él hizo que el mismo Urías la cargara. Él mismo premeditó, organizó, hermano. Calculó todo lo que había que hacerse para exterminar, hermano, a quien él había defraudado, a quien él había avergonzado, desmoralizado, que aunque en el momento Urías no lo sabía, ni lo iba a saber porque iba a morir sin saberlo, pero luego todo el mundo lo sabría, hermano. Y esta traición de David fue a tal grado, hermano, y tan baja, que él puso al mismo Urías a cargar con su propia sentencia de muerte. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros, hermano, cargar con la carta de Urías y ser el mensajero de nuestra propia sentencia? Y hemos recibido traición ante nuestra lealtad e integridad a Dios. ¿Cuántas veces, hermano? Pero como Urías, te digo en esta hora, que Dios será tu luz. Así como el nombre de Urías significa Jehová es mi luz, te digo en esta hora, no te preocupes, que Jehová será tu luz y todo se esclarecerá. Y el culpable va a pagar. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y oiga esto, hermano. Luego que Urías lleva la carta, va a la guerra, matan a Urías, Joab le manda el mensaje que ya había cumplido con todo lo que David le había mandado hacer, había dado resultado el plan macabro de David contra Urías. El mensajero va y le da la noticia a David. Joab le dice, vete, dile tal y tal cosa y dile que Urías murió, que es lo que a él le interesa. Y según la expresión de las palabras y las combinaciones de las palabras, del lenguaje que la Biblia nos muestra según habló Joab, denota que Joab no estaba conforme con esa acción y había entrado en Joab como una desconfianza hacia David. Luego vemos que Joab le da una respuesta a David que quiere hasta ponerle el nombre de él a una ciudad que va a conquistar. Y vemos después, más adelante, cómo Joab mismo se rebela contra David. Porque esto como que chocó la vida de Joab. Imagínense usted, Joab era supuestamente también de los hombres de confianza de David. Y diría Joab, wow, si le está haciendo esto a Urías, que es mucho mejor que yo, es más íntegro que yo, más leal que yo, más obediente que yo, más fiel que yo, no me lo va a hacer a mí, que soy un hombre violento y que él lo sabe. Todos estos pensamientos quizás pasaron por la mente de Joab, viendo la actitud, la acción de David. Y oiga la expresión de este hombre, hermano. Oiga. Y el mensajero va a ir a la noticia. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tenga pesar por esto, oiga. No te entristezcas por esto. Ya él está celebrando, hermano. Ya él está cantando victoria. Porque él cree haber ocultado su ruin pecado, hermano. Él cree haber ocultado ya el muerto que tenía, que no hallaba como enterrarlo. Y ya él cree haberlo enterrado, su pecado, y que no se iba a saber nada. Eso es en el versículo 25, hermano. Y este verso 25 nos deja claro que ella había caído profundamente, hermano, en la maldad. Y el pecado lo había cauterizado. Y no estaba sintiendo reprensión, David. Según la expresión del versículo 25 del capítulo 11 de 2 de Samuel, que es donde estamos tratando. La carta de Urías es una sentencia de muerte, hermano. Es fuerte, hermano, lo que estamos hablando, pero es una realidad que se vive a diario. Personas, hermano, que se dejan llenar su corazón de maldad,
y actúan con maldad, hermano, y destrucción, y se vuelven instrumentos de Satanás, hermano. Él creyó haber tapado su desastre y haber terminado, hermano, con el estorbo que era Urías en ese momento para él. Porque Urías se había convertido en un estorbo, hermano, porque mientras Urías viviera, hermano, su pecado estaba descubierto. Y él cree que al él matar a Urías, mataba también el pecado que él había concebido con Betsabé, la mujer de Urías. ¿Sabe por qué? Porque él quizá no podía verle la cara a Urías, sentía reprensión por Urías. Y mientras él ve a Urías, estaba acordándose del pecado que había cometido. Así hay personas, hermano, que la sola presencia de otra persona, hermano, a ellos les molesta. Porque la integridad de esa persona, la pureza de esa persona, hermano, la gracia de Dios en esa persona para ellos es una molestia en el momento, porque pone al descubierto su pecado. Así nosotros, hermano, cuando no queremos arrepentir ni reconocer nuestros errores, tratamos de taparlo, hermano. Pero eso nos lleva, hermano, a una reacción en cadena de acciones negativas que nos llevan a resultados funestos y desastres que se convierten en una mancha para toda nuestra vida. Hermano, porque hay decisiones que abarcan hasta la eternidad, hermano, y arrastramos con esa mancha hasta la tumba. Y este pecado, esta mancha que David cometió, lo llevó hasta la tumba, hermano, hasta el día de hoy que estamos hablando de ello. Y a veces nos preguntamos cómo un hombre, que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios, puede llegar, hermano, a caer tan bajo por el descuido, hermano, y la confianza que a veces tenemos nosotros mismos. Y las voces estaban corriendo por todo el palacio, hermano. Los rumores se expandían, pero nadie se atrevía, hermano, a decir nada. Por el abuso que había cometido David. El abuso de poder que había cometido David. Porque recuérdense que en el versículo 3 le dicen claramente que esa era la mujer de Urías. O sea, ¿cómo tú vas a hacer eso? Esa es la mujer de uno de tus hombres más fieles. Esa mujer no te corresponde, como le dijo Juan el Bautista a Herodes. Y David, hermano, cometió este abuso de poder. Y todo el palacio sabía de este pecado de David. Y yo me imagino las murmuraciones y los comentarios. Que era el rey que estaba en posición, que era quien debía de enseñar justicia y equidad, hermano. Y estaba enseñando deslealtad, traición, abuso de poder, hermano. Y ante todo el mundo se estaba viendo claro la injusticia de David. Pero escuche esto, a usted que me está escuchando. Llega un momento en que Dios nos confronta. Y Dios va a confrontar a David, lo vamos a ver en los siguientes versos. En el versículo 26, hermano, luego del versículo 25, que vemos, hermano, la crueldad, la impiedad, la maldad que había en David. Luego vemos en el 26, dice, luego de David querer aparentar, hermano, viene queriendo aparentar. Escuche esto, hermano, porque esto es lo que hacen este tipo de personas. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Betsabé oye la noticia y se siente mal, se siente triste. Y está haciendo duelo por su esposo que ha sido muerto. Y muestra dolor y tristeza esta mujer por la tragedia de su marido. Hizo luto. David era el culpable de todo este dolor.
Él no contempló ninguna de estas cosas, el dolor de la tragedia que él iba a ocasionar y el dolor y la tristeza que iba a provocar esto. Él no contempló ninguna de estas cosas, ni tuvo en cuenta sus acciones. No tan solo Betsabé, la Biblia no habla de Betsabé, y la madre de Urías, los hermanos de Urías, los amigos de Urías. ¿Y qué dirían los demás soldados? Como ya le expliqué de la actitud de Joab, ¿qué dirían los demás soldados cuando se enteren o si se enteraron de esta acción de David? De la traición de David hacia uno de los hombres más fieles. Porque la actitud y la condición de Urías era conocida por los demás soldados de David. Y cuando ellos se enteraran de esto, de saber el coraje que iba a causar esto. Pero Dios no se iba a quedar de brazos cruzados, hermano. A David se le olvidó que Dios era justo y no sería indiferente, hermano, a su maldad, porque David conocía a Dios. Pero él estaba tan cauterizado, hermano, tan hipnotizado por la lujuria, que él se le olvidó esta cosa, hermano. Y en el 27 vemos cómo él muestra su trofeo, hermano. Y termina ya, hermano, de estrujarle en la cara a todo el palacio, a todos sus súbditos, al pueblo de Jerusalén, su pecado, su maldad. Él ahora manda a buscar su trofeo, hermano. Él manda a buscar su trofeo porque ya él acabó, quitó el estorbo del medio, mató a Urías. Ese abusador le toma a la mujer, le preña a la mujer, traiciona la lealtad y la fidelidad de Urías, lo avergüenza delante de todos y luego lo manda a matar. Calcule usted todos los pecados, la reacción de cadena pecaminosa que David cometió en ese pecado, hermano. En el 27 dice: y pasando el luto, envió David y trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ay, papá, ahí sí es triste. Cuando Dios toma la batuta, hermano. Cuando Dios toma la justicia en sus manos. Él manda a buscar a Betsabé a exhibir su trofeo, hermano, el cual obtuvo, hermano, con el abuso de poder, la traición y el asesinato que cometió. Él manda a buscar ahora su fruto, lo que él ganó, su trofeo. Y yo me imagino la murmuración dentro de todo el palacio. Y no obstante que la evidencia del fruto de su pecado tan atroz se manifestaría tarde que temprano, el embarazo de Betsabé. Todos verían a este niño y a través de este niño verían la traición de Urías. Y por eso Dios toma la determinación, hermano, de eliminar la evidencia del pecado de David. Porque cada vez que este niño gritara, era como gritando el nombre de Urías, que era el nombre que tenía el pecado de David, llamado Urías. Y yo me imagino a este niño correteando por todo el palacio. Cada vez que pasaba por algún grupo de los súbditos de David, ellos pensarían, es ahí el pecado de David. Porque el pecado de David tomó cuerpo, tomó nombre, y era en este niño. Y David no pensó en Dios en ningún momento, hermano. Porque él traicionó a Urías, asesinó a Urías, pero lo más triste del caso es que él avergonzó al Señor, hermano. Y dice la Biblia que esto le desagradó a Dios. En el versículo 2. El Señor ahora le va a demandar, le va a desmontar la película que David montó. Ahora va a exponer va a exponer su papelito, le va a quitar la careta, le va a derretir, hermano, el disfraz que tiene David de honorable rey, de un rey intachable. Dios lo va a exponer ahora
y va a sacar a la luz toda su maldad, hermano. Todo ese asesinato que había cometido, hermano. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios hoy han sido destruidos? Han sido matados espiritualmente. Están descarriados, hermano. Por muchos que abusando de su poder, de su autoridad, de la posición de eminencia que tienen, hermano, abusan, hermano, de los más pequeños, de aquellos que solo están buscando agradar a Dios, de aquellos que están buscando serle fiel a Dios, hermano. ¿Cuántos como Urías, hermano, hoy no han sido asesinados, hermano? ¿Cuántos? Pero tarde que temprano el Señor le sale al encuentro y exige justicia, hermano, por esas almas, hermano, que se han descarriado, se han desviado del Señor, hermano, porque no han aguantado la presión, hermano, y la persecución. Ahora Dios levanta a Natán. Natán era muy amigo de David. Natán era muy conocido en el palacio. Y Dios toma a Natán. Pero algo que me gusta de Natán es que Natán no mezcló la amistad. Y es lo que tiene que hacer todo hombre y mujer de Dios. No mezclar la amistad. Cuando se trata de las cosas del Señor, hacer una división entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres y agradar a Dios antes que a los hombres. Ser responsable y fiel a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora Dios le revela a Natán la atrocidad de David. Y va a usar el mismo Natán para darle palabra a David. Dios le da el mensaje a Natán y envía a Natán delante de David. Para demostrarle a David que Dios es justo. Que Dios es justo. Y Natán, hermano, con una palabra, hablándole de un rico que tenía, hermano, numerosas ovejas y vacas, pero que había un pobre que solamente tenía una, que él mismo la había criado como una hija. Y Natán le está diciendo, a pesar de que tú tenías un harén y podías tener cualquier tipo de mujer, menos esta, que era de Urías, un hombre fiel, honesto, honorable, obediente, íntegro, intachable, fiel a la casa de Dios y a ti. Tú tuviste que tomar esa única ovejita que tenía ese infeliz. Y tú teniendo un harén, decidiste matarle, tomar esa única ovejita que tenía. Y con esta parábola, Dios a través de Natán hace que el mismo David declare el mismo su sentencia. Así como hizo que Urías fuera y cargara con la misma sentencia de su muerte, Dios hace que el mismo David con su palabra expresara la sentencia de lo que a él le tocaba. Y después que David escuchó esto, que Natán le dice, oiga, este hombre está bastante despistado, hermano. Entonces, encendido en furor de David, en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo la tal como cosa y no tuvo misericordia. Oiga, David está expresando, hermano, las mismas acciones que él hizo, le está expresando, pero él ni cuenta se está dando. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Oiga esto. David Señor le lee su sentencia a David, porque la balanza de Dios es justa, hermano. Y David, a escuchar la historia, hermano,
Urías amaba a su esposa. En la historia que Natán le están relatando, le dice que este hombre nada más tenía esa ovejita, pero la amaba. No tenía mucho, no era rico, pero amaba esa única ovejita que tenía y la cuidaba con amor y ternura. Y que quizás para hoy era el único lugar que lo hacía sentirse en paz y tranquilidad. Quizás esta mujer es la única que le daba paz y tranquilidad a Urías. Los abrazos de esta mujer. Pero que David se la arrebató, hermano. David se la arrebató. Luego dice el verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Oiga lo que Dios le dice. Y dentro del castigo de David, dice Dios que menospreció la palabra de Dios, la cual él conocía. Él conocía la palabra del Señor, porque los reyes tenían que leer un ejemplar, hermano. Tenían que estar leyendo la Biblia, la Torá, la ley del Señor. Luego dice, la espada sobre la casa de David. Todos sabemos qué sucedió, como ya yo le expliqué, hermano. Como le expliqué. Absalón se levanta a perseguir a David para quitarle el trono y para matarlo. Absalón mata a su hermano, Amnón. Amnón muere por medio de la mano de Absalón, por cuanto él violó a Tamar. Amnón, siendo hermano de Tamar, violó a Tamar. Y en represalia, Absalón mata a Amnón. Pero con anterioridad, lo primero que muere es el niño, la evidencia del pecado de David. Oye la reacción en cadena, hermano, y las consecuencias del pecado de David. Todo el derramamiento de sangre, la traición que vivió David, la muerte de todo su linaje y luego la división del reino. El reino había sido consolidado, juntado en manos de David, pero luego, hermano, toda esta reacción de encadena que hubo, porque Dios le dijo que la espada no se apartaría de su casa, David va a recibir, hermano, de su propia medicina, así como es Dios, hermano. Dios no perdona, pero nosotros recibimos, hermano, las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros errores. Así que, hermano, la carta de Urías, una sentencia de muerte. Esa ha sido la enseñanza de hoy, hermano. No nos descuidemos como se descuidó David. En tiempos de debilidad acudamos a la misericordia del Señor y busquemos a Dios, hermano, para ser fortalecidos. Así que la luz de la palabra, su hermano Alfredo, esperando como siempre que esto le sea de bendición, y lo que hacemos lo hacemos para honrar al Señor, hermano, no para lucrarnos monetariamente. Pero sí le pedimos, compartan, hermano, denle me gusta para que estos videos, estos estudios, que de manera humilde y sencilla tratamos de hacer, obedeciendo al Espíritu del Señor, circulen, hermano, y sean llegados a más personas para que su vida también sean bendecidas. Así que le pedimos la oración, hermano, por este trabajo que estamos haciendo para la gloria del Señor. La luz de la palabra, su hermano Alfredo. No hay retroceso, recuerden esto, hermano. Dios le bendiga.